Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, vamos a hablar ampliamente sobre el Gran Ejército de la República, que contrariamente a su nombre de Gran Ejército, no terminaba siendo tan grande como muchos creemos. Y todo esto surgió ante nuestro reciente video de los 13 datos raros de los clones, donde en los comentarios de muchos de ustedes me cuestionaban que en realidad se les hacía muy pero muy poco 6.2 millones de clones para el Ejército de la República, que estaba destinado a custodiar toda una galaxia. Y claro, hablar de 6.2 millones de soldados clones cuando en la Tierra somos más de 7,000 millones de personas, pues parece ser un número irrisorio para una guerra galáctica en la cual estaban inmiscuidos cientos de planetas. Ok, pero todo esto nos trae muchas preguntas respecto a la guerra de los clones, como por ejemplo, ¿de dónde surge el número de 6.2 millones de soldados clones o cuántos droides de batalla separatistas había? Esto para considerar si eran muchos o no los miembros de los ejércitos de la República para hacerle frente a los droides. Así que vámonos por partes, Master. Por un lado, el mismo episodio 2 es el que nos revela que el pedido original que hizo supuestamente la República por medio de Saifo Dyas fue de 1.2 millones de soldados clones. Esto lo confirma la plática que tienen Lama Su hacia con Obi-Wan Kenobi, donde literalmente dicen lo siguiente: 200,000 unidades están listas y 1,000,000 más en producción. Ok, esto nos dice que para el inicio de la guerra de los clones en la batalla de Geonosis, ni siquiera había esos supuestos 6.2 millones de clones, sino únicamente 200,000 listos para combatir y 1,000,000 más que estaban en producción final en la ciudad de Tipoca en camino. Pero aquí es donde se pone interesante la cosa, ya que la ciudad que vimos en el episodio 2 no era la única en camino que producía soldados clones, sino que había otros complejos. Esto fue particularmente más claro en el universo de Legends, porque existía claro la ciudad Tipoca que vimos en el episodio 2, pero también la ciudad Timira, la cual era otro complejo donde también se producían clones y donde Vader clonó varias veces a Galen Marek en diversos experimentos. Esto último nos prueba que la capacidad de los clonadores de camino era muy superior al 1,000,000 de clones. Entonces, ¿cómo llegó a haber 6.2 millones de soldados clones? Pues esto se nos corrobora en la serie de Clone Wars en 2 episodios de la temporada 2 y 3 que forman parte en sí de la misma trama, donde existe en el Senado de la República todo un gran debate encabezado por la senadora Padme Amidala y sus aliados para que la República no comprara más clones. Algo que se nos deja entrever que ya era lo suficientemente caro con el pedido original y que podría literalmente destruir las finanzas de todo el gobierno galáctico si se pedían más. Algo que claro, como sabemos, a Palpatine no le importaba. Por eso ahí se mandaría a pedir, tras un supuesto debate, un segundo pedido de 5 millones de clones ya en plena guerra. Esto en sí nos da el gran total confirmado de 6.2 millones de soldados clones. Ahora pongamos este número en perspectiva, Masters, ya que si lo pensamos con números terrestres, los 6.2 millones de soldados clones no parecerían ser muchos si los comparamos con los 85 millones de personas que se estiman que murieron durante la Segunda Guerra Mundial, o simplemente entre los ejércitos alemanes y rusos, excluyendo claro a los civiles, murieron 5.3 millones de soldados alemanes y 8.6 millones de soldados rusos, números que en sí son muy similares a esos 6.2 millones de clones, y eso que la guerra solo fue en un planeta. Sí, definitivamente la cantidad de soldados clones eran muy pocos, Masters, pero también debemos tomar en consideración algunas otras cosas, ya que los clones no combatían solos. Los cruceros y estaciones espaciales eran dirigidos por oficiales humanos que ya formaban parte de la antigua Marina de la República, que existía mucho antes que llegaran los clones con simples reclutas humanos. Pero a esa cantidad de clones en los ejércitos de la República tenemos que sumarle algo muy importante: los más de 10,000 caballeros Jedi que existían en esos tiempos, que servían como protectores de la paz y la justicia, ya que, como hemos visto en numerosas ocasiones, un Jedi podía batir sin problemas a una veintena o incluso hasta un centenar de droides de combate sin ningún problema. Esto claro le dio a los ejércitos de la República un doble hándicap a su favor, ya que el mero hecho de usar la fuerza para pelear en grandes escalas sería algo muy ventajoso, como justamente
justamente nos dejó ver muy en claro el propio Mace Windu combatiendo sin ningún problema contra miles de droides de batalla en la Clone Wars animada de Cartoon Network. Así que todo esto nos da algunos indicios sobre cuántos eran los soldados clones y el total de la Armada de la República. Pero para entender realmente si eran muchos o pocos, lo tenemos que forzosamente comparar con cuántos eran los totales de los ejércitos de los droides separatistas, que eso es lo verdaderamente complejo, Masters, porque eran simples hojalatas que se podrían construir muy rápido y a un costo sumamente bajo, como justamente lo pudimos ver en la fábrica de droides en Geonosis. De hecho, la guía dentro de los mundos de Star Wars del ataque de los clones, que es técnicamente Legends, nos da un dato muy importante sobre el tamaño de las fuerzas de los dos ejércitos en la primera batalla de Geonosis, ya que este libro nos corrobora que del lado de la República, el maestro Yoda asistió con 192,000 soldados clones para ayudar a los 300 Jedi que habían ido originalmente hasta Geonosis con Mace Windu. A este número, claro, se le sumaban los diferentes tripulantes de naves, caminadores y artilleros, lo cual casi nos daba los 200,000 clones mencionados exactamente en el episodio 2 que nos dijo originalmente Lama Su que estaban listos para pelear. Pero estos soldados clones se enfrentarían a más de 1,000,000 de droides de batalla B1, más 100,000 superdroides B2 y otras docenas de miles de droides variados. Así que para redondear estos números, en la gigantesca batalla que vimos en el episodio 2, se enfrentaron 200,000 efectivos del lado de la República contra 1.1 millones de droides separatistas. Claro, y de esos números debió de haber numerosas bajas para ambos bandos. Lo importante de esto es que se nos dice que la diferencia entre un ejército contra otro era de 5.5 veces a una. Es decir, los clones eran inmensamente superados en números, pero su genética y entrenamiento único aplastó en esa batalla como en el resto de la guerra a los masivos números de droides que tenían los separatistas en sus filas. Pero también estas abismales diferencias entre un ejército y otro están presentes en diferente contenido, ya que cuando analizamos cuántos soldados podría cargar, por ejemplo, un Venator contra una fragata estándar de los separatistas como las que tenían el clan bancario, la nave de la República podría cargar 7,400 tripulantes y hasta 2,000 pasajeros, es decir, un total de 9,400 soldados, mientras que los separatistas en su fragata cargaban hasta 150,000 droides de combate en una sola nave. Las dos eran naves de un tamaño muy similar, de alrededor de 1 kilómetro de largo. Sin embargo, la diferencia entre los ejércitos que una y otra contenía era una diferencia de hasta 16 veces a 1, algo que va en perfecto sentido con esos números masivos que vimos en la batalla de Geonosis. Pero justamente en el canon hay algo más que nos puede ayudar a entender a cuánto ascendían la totalidad de los droides separatistas, ya que su número no es del todo claro salvo por esto, ya que el propio Conde Dooku, el líder máximo de los ejércitos de los confederados al inicio de la Guerra de los Clones, había declarado de su propia boca que sus ejércitos de droides superaban al de los ejércitos de la República 100 veces a 1. Esto, claro, nos da a entender que si al menos había en un inicio 1.2 millones de soldados clones, entonces al menos había 120 millones de droides de combate. Esto bien podría tratarse de una exageración del Conde, pero dado el tamaño de la galaxia con miles de sistemas habitables y que una simple nave separatista podía cargar 150,000 droides, entonces hace sentido que hubiera esta cantidad de droides, ya que estos 120 millones podían ser cargados en solo 800 cruceros separatistas. De hecho, esos números siempre estarían en movimiento porque las fábricas de droides estarían produciendo nuevos droides todo el tiempo. Incluso en Clone Wars, un año después del inicio de la guerra, los separatistas explícitamente ordenaron construir otros 3 millones de droides de batalla por medio de un jugoso financiamiento del clan bancario, algo que en esta serie se nos da más contexto de esta situación. Así que si consideramos que los clones en la batalla de Geonosis vencieron a un número 5.5 veces mayor a sus fuerzas, y que incluso las naves capitales tenían 16 veces más droides de batalla, hace perfecto sentido que las fuerzas totales de los separatistas rondaran un número cercano entre los 100 y los 120 millones de droides. Sin embargo, esos números no serían suficientes a pesar de lo confiado que un día el Conde Dooku pudo haberse sentido, ya que literalmente toda la guerra fue un enfrentamiento de calidad contra
poca cantidad. En este sentido, el ejército de clones era lo mejor que podía haber en toda la galaxia. Por eso hacía sentido que fueran pocos, además de considerar el hecho de ser sumamente caros para ser producidos, como nos lo corroboró la senadora Amidala en Clone Wars, casi llevando a la quiebra a las finanzas de la República. Además, claro, de ser un proceso que podría tardar varios años en desarrollar a los clones desde niños. Así que los clones en este sentido eran muy parecidos a los Jedi, individuos muy superiores al promedio que con solo haber uno o una docena podrían hacer maravillas contra centenares de enemigos. Precisamente sobre esto se sabe que un soldado clon, antes de caer muerto, cargaba en su espalda un número de alrededor de 200 bajas de droides separatistas, lo cual nos dice que aunque fueran 1,000 millones de droides de batalla, los clones ayudados por los Jedi los hubieran podido eliminar a todos. Así que si tomamos todo esto de una manera comparativa, el hecho de que hubiera 100 o 120 millones de droides de batalla contra un total de 6.2 millones de clones terminarían en sí siendo insuficientes para vencer al ejército mejor preparado en la historia de la galaxia. Algo que parecería haber sido el plan de Darth Sidious desde un principio para solo generar caos, sabiendo que los clones terminarían siendo los verdugos de los Jedi. Por lo que efectivamente sí, Master, 6.2 millones de clones era un número muy pequeño para el ejército de la República, pero fue un número suficiente debido a su fina selección natural y entrenamiento para eliminar a los torpes droides que tenían los separatistas en su ejército. Gracias a este enorme enfoque cualitativo en los clones diseñado por los Sith desde su origen, le permitió ganar a la República aquella guerra y también con un oscuro plan de su canciller, al mismo tiempo barrer numéricamente a los menos de 10,000 Jedi que eran el último bastión de justicia en la galaxia. Y todo gracias a poco más de 6 millones de clones. Pero si también te interesa conocer esa historia donde explicamos todos los tipos de soldados clones que existían en los tiempos de la República, esa aventura te la dejaré aquí en las pantallas finales, así como otras historias sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.